Buenas tardes. Bienvenidos a su cátedra de auditoría básica. Soy Rubén Camargo, su facilitador en este viaje en lo que es la auditoría en su etapa inicial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las cuentas por cobrar, la auditoría como tal, ¿sí? De las cuentas por cobrar, haciendo un pequeño repaso y recordando siempre que para poder auditar de manera efectiva y productiva, debemos conocer muy bien los estados financieros. Buenas tardes, bienvenido. Debemos conocer muy bien los estados financieros. ¿Y qué quiere decir con eso? Tener una buena base de contabilidad. Entonces, dicho esto, pues vamos a hablar de lo que es las cuentas por cobrar. Una definición básica de las cuentas por cobrar son los derechos que posee una empresa sobre terceras personas, naturales o jurídicas, pendientes de cobro a un momento o a una fecha determinada. El objetivo, por supuesto, de estas cuentas por cobrar es dar información cuantificada referente al monto total de las recuperaciones pendientes de cobro a terceras personas, como dije hace rato, naturales o jurídicas, y que son por las operaciones normales o el giro normal del negocio o de la entidad o empresa. Y las cuentas por cobrar pues van a presentar derechos exigibles que son originados por ventas de servicios prestados, por otorgamientos de préstamos o venta de bienes o una ferretería, una farmacia que venda productos y que esa venta no se reciba al momento como tal el dinero efectivo, sino que se firma un compromiso que es la factura o la promesa de pago a través de la cuenta por cobrar. Y bueno, pues la norma relativa aplicable a las cuentas por cobrar, pues se debe registrar con concordancia pues al valor o al monto originado normalmente. Y el asiento, pues es muy sencillo, el de la cuenta por cobrar, le cargo a cuenta por cobrar y le abono a venta y débito fiscal. No olvidemos siempre que la mayoría de las operaciones generan IVA o débito fiscal. Por supuesto, yo también puedo vender productos exentos y en ese caso, pues no tendría que aplicar el IVA en esa ocasión. Entonces, pues bueno, también se puede hablar de algunos descuentos o bonificaciones especiales que vamos y voy a subir aquí a un momentico para compartir en la pantalla y podamos estar todos en contexto y que cuando aquí compartir lo vayan a volver a ver. La chica que está aquí en la clase presencial, ¿tu nombre es? Génesis. Génesis. Antes. Antelis, ok. Está aquí en la clase de hoy de manera presencial, pues cuando lo vaya a repasar tenga donde ver esta información. Entonces, decimos que se debe registrar contablemente, como decía, de acuerdo al valor pactado originalmente, pero de igual manera se debe considerar dentro de dichos registros las afectaciones que sufre el monto o el valor pactado, como pueden ser los descuentos o bonificaciones. Es decir, voy a colocar y a leer un ejemplo textual. Si tenemos una venta a crédito por 650.230 bolívares, se debería reconocer en las cuentas por cobrar dicha operación. Pero si por el pronto pago efectuamos al cliente una bonificación del 5% de ese monto adeudado, pues también debe reflejarse dicha afectación en las mismas cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir eso? De que al momento de que pague, si está pagando dentro de un plazo, y vuelvo y repito que tenemos que tener importancia lo que era recordar cómo se manejaba en contabilidad las operaciones. Si la persona pagaba dentro de un lapso de tiempo, le podían dar de repente, y a lo mejor la información decía 210N30, era que si paga entre los 10 primeros días iba a tener un descuento, y si pagaba después de esos 10 días, pues N de nada de descuento, entonces pues no se reflejaba el descuento. Entonces, si la persona refleja las cuentas por cobrar un descuento,
vamos a recibir en caja, en vez de los 650.230, vamos a recibir eso menos un 5% en este caso. Y lo hacemos para que quede de alguna manera 650.230 por el 5%. El 5% es 32.511,50. Aquí nuestra asistente en el día de hoy me va a ayudar y me va a hacer una resta. 650.230 menos 32.511,50. ¿Cuánto? 259.920. Exactamente. 600. 259.200. No, 650.230 menos los 50.000. El 5% menos los 32.000. 652.230 por el 5%, 32.511,50. Le restamos el monto de mi factura, 650.230. Quiere decir que yo voy a recibir 617.718,50 bolívares. Eso sería el asiento en el debe banco. Le vamos a cargar también descuento por pronto pago, 32.511,50, y abonamos la cuenta por cobrar 650.230. Y ya la persona canceló. El tercero canceló la cuenta y ya saldamos la cuenta por cobrar cuando hay un descuento. Y así hay varias operaciones, cuando no se cancela y cuando se aprovecha o no se aprovechan descuentos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Recordar también la parte de cómo se registraban las estimaciones para cuentas por cobrar. ¿Y qué son las estimaciones? La probabilidad de que me paguen o no me paguen lo que tengo por cobrar. Entonces, también volvemos a recordar algunos de los métodos que teníamos para calcular esa operación. Bueno, fíjense aquí como tenemos en nuestra pantalla que habían 3 métodos para calcular el monto de la estimación de cuentas por cobrar. Y el primer método, decíamos que es el método del porcentaje de las ventas netas a crédito. Y podemos decir, en este caso, como un ejemplo, de que la estimación de las cuentas por cobrar es un 2% del total de las ventas a crédito. Entonces, cuando hacemos el cálculo, tenemos un ejemplo aquí de que las ventas a crédito son 725.000 bolívares, el monto total de las ventas a crédito. Decimos que el 2%, ¿cuánto es? A ver, mi asistente, ¿cuánto me dice? Y son 700. 14.500. Ajá, muy bien. 14.500. Entonces, como ven aquí, tengo cuenta en cobrar de 725.000, las cuentas a crédito, mejor dicho, las ventas a crédito. Lo multiplicamos por el 2% y me da 14.500. El valor neto de mis cuentas por cobrar serían 710.500, pero para yo llegar a ese valor neto, debo hacer un ajuste o un asiento, que es el cálculo de la estimación. Aquí no estamos haciendo mayor cosa de auditoría, sino sencillamente revisando o haciendo contabilidad qué es lo que se tenía que hacer. Y vemos que las pérdidas por cuenta incobrable son 14.500, es el asiento, y la estimación a cuentas de cobro dudoso son 14.500 también. El monto, vuelvo y repito, las pérdidas por cuentas incobrables son 14.500 y la estimación para cuentas de cobro dudoso serían 14.500. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 725.000, el departamento de contabilidad o la gerencia de la empresa estima que ese va a ser el monto de lo que no le van a pagar.
Esa es una manera de calcular por el porcentaje de las ventas netas a crédito. ¿Y cómo se define qué porcentaje es el que uno considera que no le van a cancelar? Eso es juicio profesional. ¿De dónde lo puede sacar? La pregunta, para que ustedes también la escuchen, pregunta Génesis, que si, ¿de dónde calculamos ese porcentaje del 2%? Vuelvo, insisto, eso es juicio profesional. ¿En base a qué? A la experiencia propia de la empresa. Eh, a lo mejor, esta es una empresa que normalmente estudia muy bien a sus clientes para poder otorgarles crédito y sabe que son empresas o personas responsables y, como decimos en Cristiano, no le van a quemar el queso. Entonces, ¿qué dice? No, pues mi experiencia es muy baja y por eso pues creo que es el 2%. También puede ser, hay casos en que digamos de que la administración es muy conservadora y la parte de ventas es muy agresiva y poco precavida. Entonces, o como le interesa vender, vende, 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 vende. Y después cuando viene el tema de recuperar el dinero, no todos pagan a tiempo. Entonces de repente es decir, no, mire, el pasado, y cuando decimos el pasado, ver los estados financieros de años anteriores o de meses anteriores, y comparamos cómo ha sido la cobranza de la empresa. Y ahí vemos, ah, no, miren, aquí ya la gente me está dejando montos atrasados y se me está quedando, se me está quedando. Y cuando yo sumo, el monto de la cuenta por pagar es bastante alto, por cobrar, perdón. Entonces, no es solo un 2%. Lo importante allí es que se haga, gracias, un monto de cuenta por cobrar o de estimación para cobro de cuentas dudosas razonable en base a la experiencia que tenga la empresa, o si es una empresa nueva, en base a lo mejor la información que tengan de empresas del mismo ramo, del mismo tipo de empresa, para establecer una estimación. Y ojo, muy importante, que nosotros como auditores debemos chequear, es que siempre sea el mismo método de la manera de calcular y que si hay un cambio, tienen que explicarlo y justificarlo, porque no puedo estar todos los años cambiando de política de cobranza, porque pues eso también, incluso del monto, porque eso pues afectaría el principio de la consistencia. Entonces hay que estar pendientes de eso. Por eso digo, como siempre, que para auditar hay que saber muy bien contabilidad, porque si no sabes contabilidad, ¿cómo vas a entrar para revisar, para hacer una auditoría? ¿Ok? El segundo método es un porcentaje de las cuentas por cobrar a clientes. Se vea que el primero es un monto sobre las ventas a crédito totales y esta es sobre el porcentaje de las cuentas por cobrar a clientes. Esta pareciera ser un método un poco más razonable porque cuando uso las ventas a crédito totales, a lo mejor yo ya de esas ventas ya he cobrado. Entonces, no tiene razón que de repente yo haga una estimación sobre alguna venta que, ok, en efecto fue a crédito, pero ya las cobré. No tiene, digamos, una lógica, en mi opinión. Pero hay personas que dicen no, porque como yo estoy trabajando en función de todas las ventas del año, yo lo manejo de esa manera. Vuelvo y repito, siempre el juicio profesional es el que va a prevalecer, siempre y cuando sea continuo, consistente en la manera de aplicar el mismo juicio, la misma política, y que pues sea razonable, porque esa es una de las palabras clave para uno como auditor, porque uno nunca va a decir si eso está bien o está mal, sino que está razonable o no razonable la información financiera. Entonces, este segundo método me habla que es un porcentaje de las cuentas por cobrar a los clientes. Bueno, tiene un poco más de lógica en mi opinión, porque si yo voy a hacer la auditoría ahorita, el saldo, el balance, el cierre, el 31 de un año, pues lo que tengo por cobrar es lo que efectivamente, de verdad, tengo por cobrar. Entonces yo voy a ver, hay otras maneras de ver esa cuenta por cobrar, cómo está compuesta. Aquí tenemos en el ejemplo igual de que usamos el mismo 2%, pero aquí decimos que las cuentas por cobrar es otro monto, es otra empresa, decimos que son 875.000 unidades monetarias o bolívares en este caso, lo multiplicamos por 2% y el monto es 17.500. Entonces yo digo, bueno, el asiento va a ser el mismo, pérdida por cuentas incobrables contra
Estimación para cuentas de cobro dudoso, 17.500 bolívares, y no hay problema. Un tercer método, que pudiera manejarse con un poco de más razonabilidad, y es este que le dice método del porcentaje de cada cliente en particular. Cuando dice se calcula de manera individual y diferente para cada tipo de cliente. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor estas empresas tienen un porcentaje distinto o su historia particular es diferente, entonces estimamos, no, bueno, se le puede cobrar el 3, el 10. Es un poco más engorroso el trabajo, eh, pero pues es una alternativa, y nosotros como auditores, cuando vamos a revisar, recuerden que nosotros no hacemos la contabilidad, sino revisamos lo que ya está hecho. Esa pudiera ser una manera de estar compuesto mi monto de estimación para cuentas de cobro dudoso. Y como ven ahí, dice que Casa Real es el 5%, Casa Pérez el 3%, Casa El Toro el 10%, cliente deudor emisor, Casa Real, dice, dime. ¿Se pueden hacer dos métodos al mismo tiempo en una empresa o no? No, por eso, como digo, de ser consistente y constante y uniforme, uno solo, uniformidad. Puede ser el primero, que es sobre las ventas brutas, solo un porcentaje de las cuentas por cobrar. Puede ser este otro, que es el de porcentaje de clientes. Y aquí pues lo que hacemos sencillamente es que a cada cliente el monto de su cuenta por cobrar le aplicamos el porcentaje. 250.000, el 5%. 200.000, el 3% a Casa Pérez, Casa El Toro, 200.000, el 10%, y así lo vamos haciendo. El 5, el 3 y el 10 me da 28.850, y hacemos el asiento, pérdida por cuentas malas o incobrables contra estimación de cuentas dudosas. Recuerden que en los tres casos el asiento es exactamente el mismo. Lo que cambia es la metodología y por ende los puntos que me puedan dar. Y también dice que hay otro método que no lo coloqué aquí y que pudiera también ser utilizado, que es con el análisis de antigüedad de saldos. El análisis de antigüedad de saldos es algo muy similar a lo que hicimos ahorita para hacerlo por cliente, sino lo que me permite el sistema es decir, de las cuentas por cobrar, yo puedo decir, yo te doy un plazo de 15 días o 20 días o 30 días para que me pagues en condiciones normales. Entonces, y de ahí para adelante yo hago una cédula de antigüedad de cuentas por cobrar y puedo colocar las cuentas por cobrar no vencidas, que son lo que he vendido, por ejemplo, durante el mes de julio a crédito. Las que tienen de 1 a 30 días de vencidas, bueno, veo que tengo de las cuentas por cobrar que sean del mes de junio, y del mes de junio establezco un monto de estimación. Por lo general, mientras más vieja sea la cuenta, mayor va a ser el porcentaje de estimación de cuenta por pérdida incobrable, porque vamos a estar claros, mientras más vieja sea mi deuda, es más difícil de recuperar, porque seguramente por alguna razón el cliente no me pagó, o yo no he hecho la suficiente política agresiva de cobranzas, y pues el día a día me ha hecho dejarla, descuidarla. Entonces, que eso también nosotros como auditores debemos evaluar, cómo ha sido el procedimiento de cobro. Y pues, en su presentación, el estado de situación financiera o el balance general, la estimación para cuentas de cobro dudoso se presentan en el activo corriente, restándole a la cuenta por cobrar. Como vemos aquí, decimos que si la cuenta por cobrar son 880.000 y la estimación para cuentas de cobro dudoso es 71.600, la cuenta neta es 808.400. Y si yo lo sumo con lo que tengo de efectivo en caja y banco, para este ejemplo, el total activo corriente es 883.400, como lo están viendo ahí en su pantalla. Eso es en cuanto
al manejo de la cuenta por cobrar, aquí hay mayor información en cuanto a normas o procedimientos de auditoría que deben incluir o que deben considerar y que, por ejemplo, pues hay que verificar existencia y aplicación de la política para el manejo de cuentas por cobrar. Esto es muy importante, porque si no hay una política determinada, predeterminada, pues es como lanzar una flecha al aire a ver qué consigue uno. No, debe haber algo escrito para que te diga, no, mira, estamos usando cualquiera de estas tres políticas para determinar la estimación para cuentas de cobro dudoso o incluso la cuarta que mencioné, que es la antigüedad de cuentas por cobrar. Se debe verificar, por supuesto, los soportes de las cuentas por cobrar se encuentran en orden y de acuerdo a las disposiciones legales. ¿Qué podemos encontrar nosotros en las cuentas por cobrar cuando estamos haciendo un arqueo de eso? Porque hay una manera de chequear dependiendo de la extensión. ¿Por qué? Porque pueden haber más de 2.000, 3.000 facturas por cobrar y uno cuando hace la planificación del trabajo de auditoría, uno tiene que hacer una planificación global, general, de cuántas horas, hombre, voy a aplicar para revisar efectivo, cuántas horas para efectuar cuentas por cobrar, cuántas inventarios, cuántas de los pasivos, y a cada una de las cuentas que conforman el estado de situación financiera y el estado de resultados, eh, tengo que tener muy en claro también qué es lo que quiere la empresa que uno vea. ¿Por qué? Porque puede hacer caso de que te contraten solo, exclusivamente, para que hagas una revisión de las cuentas por cobrar. Porque a veces cuando tú tienes vendedores en zonas foráneas, requieres ver si efectivamente esas ventas por cobrar a crédito efectivamente existen. Comentar aquí una pequeña anécdota que me ocurrió a mí hace algún tiempo en una de las empresas que asesoraba, eh, que yo era una zona foránea, se vendía, era gas. Imagínense que el gas prácticamente nunca se ha vendido a crédito. Normalmente siempre llega el camión. Cuando llegaba el camión a las casas, se pagaba al bajar el gas, tomen los bolívares. Entonces, a mí me llamó la atención, yo estaba nuevo en esa empresa, de que en esa zona, era una zona muy alejada de aquí, otro estado del país, de hecho, eh, había cuentas por cobrar de gas. Me llamó poderosamente la atención y yo lo que hice, que en ese momento yo era contralor o auditor interno de la empresa, y me fui a efectivamente hacer pruebas físicas de visitar clientes para determinar si esa deuda existe. Y para eso hay estos formatos que tenemos aquí de ratificaciones de saldos de cuentas por cobrar, que nosotros hacemos una cartica previamente con el sello firmado por la empresa, quien nos contrata, donde nos autorizan para que nosotros le hagamos preguntas sobre las cuentas por cobrar que le tienen a ellos. En este caso, vamos a, como firma auditores MG, coloque este nombre, y vamos a hacer la carta a un Muebles Los Andes. ¿Y quién la firma? Madera San Juan. ¿Por qué? Porque Madera San Juan fue quien contrató a la empresa Auditores MG para que revisen sus cuentas por cobrar. Entonces yo voy y reviso, aquí es como dice aquí, Muebles Los Andes, y resulta que el señor de Muebles Los Andes me decía, ¿cómo que yo le debo si yo le pago a contado? Ya cuando, y empezaba, pues perfecto, no, es que estamos verificando. A veces pasan errores, uno no tiene que entrar en muchos detalles, pero usted empieza a chequear. Y en mi caso, del 100% de los casos, el 99% eran todas ventas al contado. ¿Qué quiere decir ahí? Que estábamos en presencia de un cabalgamiento del efectivo centrífugo. Porque como era una zona muy alejada, no tenían control. El gerente de esa oficina era el que hacía eso. Él facturaba como que si fuese crédito y él recibía el dinero y hacía con el dinero quién sabe qué cosa. Entonces, cuando llega la auditoría, empezamos nosotros a levantar información y se consiguió un monto bastante importante que se le dijo una vez que tiene que pagar. Entonces, esta
uno de los métodos, es lo que quiero llegar, para verificar las cuentas por cobrar, es a través de la verificación física. Ir a los clientes a hacer esa visita y preguntarle, mire, usted le debe a Madera San Juan tanto. En el caso que estamos colocando aquí, en Muebles Los Andes, ellos me dirán sí o no. Entonces, nosotros tenemos que darle a ellos como una cartica, como la que ven aquí en la pantalla, en donde que si en caso de que está correcto, me va a decir el monto es correcto, van a marcar con una X correcto. Y si el monto es incorrecto, marca con una X donde dice incorrecto. Y hay unas razones por las causas que vamos a decir que sea incorrecto, por lo general. Y cuando es ratificación negativa, pues igual, ¿qué quiere decir eso? Es que nosotros, en vez de tenerle por cobrar, tenemos más bien un saldo a favor y aparece como cuentas por cobrar. Entonces, ahí hay que estar muy claro de que si es así, es un saldo a favor de nosotros, o es que nos pagaron de más, o ellos dicen que, perdón, que es más el monto que tiene por cobrar de lo que nosotros tenemos registrado en contabilidad, o sea, debemos cobrar más. Hay que tener también cuidado porque eso pues también puede llegarnos a pasar. Lo importante en todas estas situaciones es que tomemos en cuenta de que para auditar las cuentas por cobrar existen varias maneras. Ahí donde digo ahorita, si hay muchas facturas, hay que revisar concienzudamente, ver por clientes. De repente, si hay clientes que se repitan, entonces dices, bueno, yo revisando 20 clientes, tengo un panorama o me hago un mapa de un 80-85% de las cuentas por cobrar en total. Bueno, me enfoco a esos 20 clientes. Pero cuando las cuentas por cobrar están bien diseminadas, que hay 1000 facturas y hay como 700 clientes, ahí es donde se me comienza a complicar un poco el tema. Porque digo, ajá, ¿cómo hago yo para revisar las 700 facturas? Haciendo visitas a clientes no termino. Y si lo hago, ¿cuánto me va a costar? Y si yo hago ese monto, ¿el cliente está dispuesto a pagar eso? Todo va en función de la mano y uno tiene que estar siempre claro de que tanto la norma o la política que se vaya a hacer para controlar eso no debe ser tan cara o más cara de lo que yo voy a controlar. Igual, para revisar la aplicación de esa política, no debe ser que yo tengo por cobrar, voy a decir un número loco, 2 millones de bolívares y me gaste 1 millón en verificar las cuentas por cobrar. Entonces, pues, como que no tiene sentido. Acuérdense que la auditoría es la aplicación de mucho sentido común, mucha malicia, ese sexto sentido para nosotros, el séptimo sentido para ustedes las damas, y también el juicio profesional y esa malicia que te diga, bueno, no, acompañado de, por supuesto, de la razonabilidad. Como les dije, no puede ser que voy a realizar un trabajo así, yo quiero, para estar seguro y para yo tener confianza de que eso está bien, es más, tengo que revisar 500 facturas de las 1000 o 800. No, porque ¿cuánto me voy a demorar? Vuelvo y repito. Entonces, esa parte no es de la mejor manera para tenerla en cuenta. ¿Qué vamos a obtener o cómo vamos a manejarnos para la evaluación, para el examen? Importante, y pueden repasar, cómo calcular la estimación, cómo calcularla. Eso es muy importante. ¿Por qué? Ustedes como auditores, vuelvo y repito, no van a calcular el monto de la estimación, pero sí van a revisar de que el monto que aparezca en contabilidad, el saldo que aparece allí, sea el correcto o no va a ser el correcto. ¿De acuerdo a qué? A las políticas que tenga la empresa para reflejarlo. Como lo hablamos allí, si yo tengo 1 millón de bolívares en cuentas por cobrar y tengo 50.000 bolívares en
Estimación para cuentas de cobro dudoso. Yo así a simple vista digo, bueno, es el 5% del monto de las cuentas por cobrar. Ahora tengo yo que indagar cuál es la metodología que utilizan ellos. Me dicen, no, mire, las cuentas por cobrar, realmente la política es que es el 7% de las cuentas por cobrar lo que dice el monto. O es entonces ya ahí vemos que si es el 7% debería haberme 70.000, no 50.000, porque el monto de las cuentas por cobrar. O me van a decir, no, mire, es el 5% de las ventas a crédito. Entonces, vamos a buscar las ventas a crédito y vemos que las ventas a crédito fueron 5 millones. 5 millones, 5 por 5, 25. El 5% hubiese sido 250.000, no 50.000. Debe ser que de repente entendió mal la persona y calculó, fue el 5% de las cuentas por cobrar el contador y no hizo caso a la política. Entonces, igual está mal. Entonces ahí hay que corregir y esos son los asientos que nosotros debemos hacer como corrección. Importante volver a recalcar de que cuando hacemos ajustes en partidas diferentes al efectivo, nunca vamos a usar caja ni banco. Eso hay que tenerlo claro, como lo dije cuando hablamos del efectivo y sus equivalentes. En el efectivo y sus equivalentes, por supuesto, ahí sí vamos a tocar caja o vamos a tocar banco porque vamos a tener una diferencia mayor o menor. Pero en las demás cuentas del estado de situación financiera y el estado de resultados, no vamos a tener que tocar cuentas de efectivo porque ya el efectivo que tenía que pagar, pagué, o el que tenía que recibir, lo recibí. ¿Qué me va a afectar? Porque debo estar en cuenta de que cómo tuvo que haber sido el asiento correctamente hecho y yo comparar con lo que se hizo. Y ahí, si hay diferencias, las cuentas suben o bajan o creo algunas nuevas dependiendo de la antigüedad de la misma. Porque a veces pasa también de que podemos encontrar partidas o cuentas que vienen de años anteriores con errores y no se han corregido y la vamos a corregir en este año. ¿Cuáles son ese tipo de cuentas? Para que lo tengan siempre en cuenta. Las cuentas reales. ¿Y cuáles son las cuentas reales? Las que están en el estado de situación financiera. Cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio. Las cuentas nominales, que son las de estado de resultados, ingresos y egresos, esas sí no van a tener incidencias que vengan del pasado y que yo tenga que utilizar esos nombres de esas cuentas para ajustar. Ya cuando vaya a tocar cuentas de esa naturaleza, voy a afectar el resultado del ejercicio, las cuentas de resultados acumulados, bien sea para aumentar la utilidad o para disminuirla, la que traigo. Esa es la cuenta que voy a utilizar para reflejar variaciones en las cuentas de ingresos o egresos. Eso es lo que debemos tener claro siempre para volver a repasar este aspecto fundamental. Esta parte de las cuentas por cobrar es muy sencilla. Pudiéramos hablar, vamos a tocar, aprovechar de que tenemos aquí la guía, que lo tienen ustedes también en su plataforma, un poquito de los documentos por cobrar o efectos por cobrar, que hoy por hoy no está muy en uso, porque incluso la cuenta por cobrar para nadie es un secreto de que quién vende fiado hoy día y en bolívares con esta economía hiperinflacionaria. Entonces, pues, solo vamos a mencionar un poquito para efectos de conocimientos generales y invitarlos a que lea, por supuesto, la guía que mencioné aquí, con la que trabajamos en la clase de hoy. Que los documentos por cobrar, pues es como una manera de tener más garantía eh, en cuanto al aspecto legal y que se solicita al cliente que firme ese documento. Y el documento, pues lo tenemos bajo dos modalidades, el pagaré o la letra de cambio. El pagaré va a representar una promesa de pagar unas sumas de dinero asegurada a una fecha estipulada. Puede ser la misma fecha que diga a tantos días le dieron de crédito, bueno, a tal fecha. Y la letra de cambio es un documento de deuda también a corto plazo y que
este en lo particular no tiene carácter legal, porque más bien allí es como un compromiso moral, porque es, y de confianza, porque es una letra de cambio que tampoco es de mucho uso hoy en día, porque si no tiene validez legal, ¿para qué la voy a usar? Pero en el pasado, mucha gente utilizaba eso porque, sin entrar en detalles el deterioro de la escala de valores y de compromisos hoy día, la gente tenía ese hecho o ese lema de decir que yo doy mi palabra y mi palabra es un documento, como decían en esos, en nuestros antepasados, nuestros padres o abuelos incluso. Entonces, allí decían, no, de todo modo yo te firmo la letra para ratificar que tenga mi firma y que yo estoy dándole el compromiso y que en caso de que faltara alguno, quien tuviera la letra le pudiera decir a un familiar del que adquirió el compromiso o recibir el familiar al que se, en caso de que tenga que cobrar, decir, mire, aquí don fulano me firmó de que le debía a mi papá tanto. O el otro decir, no, mire, yo vengo aquí a dar la palabra en nombre de mi papá porque él dijo que venía a pagar y él firmó una letra, entonces yo vengo a resarcir la deuda. Esa es la letra de cambio. Pero digamos que desde el punto de vista legal no tiene mayor asidero. Entonces, pues, y que en ambos casos se genera un interés. El Código de Comercio me dice que no puede ser más de la tasa eh, bancaria con la que se cobran los préstamos y que pues de alguna manera cuando hay atraso pues tampoco podía ser, que es lo que esto sí me lo dice el código muy textual, mayor al 1% mensual o 12% anual de interés. Ya cobrar interés más arriba cae en usura. Entonces pues imaginémonos hoy en día si es un 1% y en bolívares la persona, el cliente, yo pago cuando quiera porque no voy a pagar más del 12%. En un mismo mes la plata se ha devaluado mucho más que ese porcentaje. Entonces, hay maneras de cómo manejarlo. Hay hoy en día importante también de que estemos pendientes de manejar la normativa en cuanto a la facturación, la normativa del CENIAT. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que hace ya varios años podemos facturar en moneda extranjera o podemos facturar en bolívares, indicando cuál era la tasa de cambio del momento para yo poder cobrar de alguna manera en el futuro indexado. Porque si yo vendí hoy $100, cuando vaya a cobrar, cobraré los mismos $100. Por supuesto, eso te cubre el monto en bolívares o en dólares de la deuda, pero en mi opinión muy personal, también estamos viviendo en una situación atípica en donde en dólares incluso tenemos inflación. Entonces, pues a veces lo que tú puedes comprar hoy en julio con $100, 3 meses después a lo mejor no vas a comprar lo mismo en dólares. Eso solo pasa en Venezuela. Sí, eso es pues, es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de que ya por un lado medio recuperamos algo, pero no se va a recuperar del todo, puesto que hay una devaluación incluso de moneda extranjera. Otro aspecto importante de recordar, pues es el hecho de que el cálculo o la manera de llevar mi contabilidad siempre va a ser en bolívares, aunque yo haya facturado en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque la moneda de curso legal en la República de Venezuela es el bolívar. A que ya el gobierno me permite facturar e incluso cobrar en moneda extranjera, eso es otra cosa. Pero la contabilidad siempre debe llevarse en bolívares. Y ojo, cuando yo cobro en moneda extranjera y soy contribuyente especial, sujeto pasivo especial, debo cobrar algo que se llama el IGTF. Y eso nosotros como auditores de alguna manera también debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque si se cobra en moneda extranjera y no se cobra el IGTF, estamos incurriendo en un ilícito tributario porque no estamos cumpliendo con la normativa. No nosotros como auditores, sino la empresa que estamos auditando. Ellos deben pagar ese dinero de señal.
Una cosa también puede darse de que a lo mejor no se le cobra al cliente y ellos lo están pagando. Eso también habrá manera de verificar. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestras facturas, vamos por ejemplo en algún supermercado aquí en la ciudad de San Cristóbal, en algunos casos nos cobran el IGTF y en algunos no. Y en algunos casos, lo puedo decir con cierto conocimiento de causa, que yo he pagado en moneda extranjera y no me aparece reflejado el IGTF. En otras, sí aparece reflejado el IGTF. Como en otras, me cobran el IGTF y no aparece reflejado en la factura. Ese es el más delicado aún. ¿Por qué? Porque esa es apropiación indebida. Nosotros ahí, por supuesto, no va a quedar seguramente a lo mejor un rastro o una pista de auditoría allí para seguir, a menos de que en la caja de ese día reporten completo el dinero y el IGTF no se lo está agarrando el cajero, sino lo está agarrando es el dueño de la empresa. Eso también se puede ver y se puede determinar allí. Bueno, con esto culminamos lo que ha sido la cátedra de auditoría. Gracias por la presencia hoy aquí de Génesis de manera física. Elizabeth, la vi conectada ya al final, ya se salió, desde que el internet pues, está también un poco inestable. No me resta más que colocar la actividad, la plataforma, la próxima semana, el 5, el sábado. Hoy está activa la evaluación número 3 sobre el efectivo y su equivalente, una conciliación y un arqueo de caja. Mañana la pueden terminar de completar, descargan el archivo, resuelven y la suben para su posterior evaluación. Ha sido un placer y como siempre pues seguimos en contacto. Feliz tarde para todos.